Hola, te saluda el candidato a doctor Lucio Domínguez Nares y te doy la bienvenida a la materia Filosofía y Epistemología Jurídica del doctorado en Derecho y Juicios Orales. Esta materia se compone de 25 subtemas divididos en 5 unidades que veremos en 4 bloques de 4 sesiones cada una. En la primera sesión veremos Fundamento de la Filosofía del Derecho, concepto y objeto de la filosofía del derecho. El objetivo específico de este subtema es que ustedes comprendan los principios fundamentales que sustentan la filosofía del derecho como disciplina filosófico-jurídica, analizando las diferentes concepciones sobre el objeto, finalidad de la filosofía del derecho a lo largo de la historia, evaluando críticamente la relación entre el derecho, la moral y la justicia desde una perspectiva filosófica, aplicando también los enfoques filosóficos del derecho a los contextos contemporáneos de los juicios orales y la argumentación jurídica. Y finalmente, construyendo una visión integral del fenómeno jurídico a partir de la reflexión filosófica. La filosofía del derecho constituye uno de los pilares fundamentales del pensamiento jurídico. Su estudio permite comprender no solo el contenido normativo del derecho, sino también su sentido, su finalidad y su legitimidad dentro del orden social. A lo largo de la historia, juristas y filósofos han debatido sobre cuestiones esenciales como la justicia, la validez de las normas y la relación entre el derecho positivo y los valores morales. En el contexto del doctorado en Derechos y Juicios Orales, la filosofía del derecho adquiere relevancia especial, pues dota al investigador y al operador jurídico de herramientas teóricas para interpretar críticamente el sistema normativo y orientar la argumentación jurídica hacia decisiones justas y racionalmente fundamentadas. ¿Cómo podemos definir la filosofía del derecho? Se define como la disciplina que reflexiona racional y sistemáticamente sobre la naturaleza, el fundamento, la validez y la finalidad del derecho, así como sobre su relación con la moral, la justicia y la sociedad. En palabras de Gustavo Radbruch, en 1950, él mencionaba que la filosofía busca responder a 3 grandes preguntas. ¿Qué es el derecho? Esta es una pregunta ontológica. ¿Cuál es su valor o fin? Una pregunta axiológica. ¿Y cómo se conoce el derecho? Una pregunta epistemológica. Al día de hoy, el derecho, como pregunta ontológica, no tiene un contexto y un consenso unánime. Sin embargo, sabemos que el derecho es el conjunto de normas que regulan a un ser humano que vive en una sociedad. Desde el punto de vista de la axiología, recordemos que la axiología es el estudio de la filosofía de los valores como la justicia, la libertad, la igualdad, etc. Esto se ve recogido en valores universales, en derechos universales que sustentan los derechos humanos. ¿Y cómo se conoce el derecho? Esta pregunta epistemológica ha dado pauta a que surjan infinidad de corrientes filosóficas para explicarla. Por tanto, no se limita al estudio de las normas, sino que se ocupa del sentido profundo del fenómeno jurídico, su legitimidad y su coherencia con los valores universales de justicia. ¿Para qué sirve la filosofía del derecho? La filosofía del derecho sirve como una herramienta de reflexión crítica y de orientación valorativa del orden jurídico. Entre sus principales funciones destacan fundamentar el derecho, pues busca los principios racionales y éticos que legitiman la existencia del orden jurídico. También busca clarificar conceptos jurídicos, pues analiza categorías esenciales como justicia, libertad, igualdad, deber y derecho subjetivo. Integra el derecho con la moral y la política,
pues permite comprender cómo el derecho interactúa con otros sistemas normativos. Orienta la interpretación judicial, proporcionando criterios filosóficos que guían la argumentación jurídica y la toma de decisiones. Promueve una visión humanista del derecho, ya que reafirma la dignidad humana como valor central del orden jurídico. Integra el derecho con la moral y la política, pues permite comprender cómo el derecho interactúa con otros sistemas normativos. Orienta la interpretación judicial, proporcionando criterios filosóficos que guían la argumentación jurídica y la toma de decisiones. Y finalmente, promueve una visión humanista del derecho, pues reafirma la dignidad humana como valor central del orden jurídico. Veamos ahora el fundamento epistemológico y filosófico del derecho. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia la teoría del conocimiento, analizando sus fundamentos, métodos y alcance. Se enfoca en cómo se adquiere el conocimiento científico, su validez y sus límites, preguntándose cómo sabemos lo que sabemos. Dentro del enfoque de la epistemología, lo que se busca es saber el origen del conocimiento. Investiga de dónde proviene el conocimiento. También establece métodos del conocimiento. La epistemología estudia los métodos, especialmente el científico, utilizados para adquirirlos. Valida el conocimiento, pues la epistemología evalúa la justificación, los criterios y los límites de lo que consideramos conocimiento válido. Y la epistemología estudia la relación sujeto-objeto, ya que se interesa en la relación entre quien conoce, que es el sujeto, y lo que se conoce, que es el objeto. ¿Cuál es la importancia de la epistemología en el derecho? En primer lugar, sistematiza el conocimiento. Permite organizar y sistematizar el conocimiento para hacerlo reproducible y confiable. También contribuye a diferenciar el conocimiento falso del verdadero, ayudando a distinguir el conocimiento científico de la pseudociencia o las creencias sin fundamento. Y finalmente, la epistemología contribuye a fundamentar la ciencia, porque proporciona las bases teóricas para que una disciplina se consolide como ciencia al validar sus métodos y sus resultados. ¿Cuáles son las dimensiones del objeto de estudio de la epistemología? Podemos entender que el objeto de estudio de la epistemología y la filosofía del derecho comprende tres dimensiones: la ontológica, la axiológica y la epistemológica. Cuando hablamos de ontología, es cuando se indaga la naturaleza del derecho, si este es un conjunto de normas, una práctica social o una manifestación de la razón práctica. Hablamos de la dimensión axiológica cuando examina el valor del derecho, su conexión con la justicia y la moral. Y hablamos de una dimensión epistemológica cuando se estudia los métodos y límites del conocimiento jurídico. Estas dimensiones se complementan permitiendo una visión integral del fenómeno jurídico que trasciende el formalismo normativo. ¿Cuál es la relación que tiene la filosofía del derecho con otras disciplinas? Bueno, vamos a ver que se encuentra en constante diálogo con la ética, la sociología, la política y la epistemología. Desde la ética, toma los criterios de valoración moral, de la sociología, la comprensión del derecho como hecho social, y de la política, su función en la organización del poder. En el ámbito epistemológico, la filosofía del derecho analiza cómo se construye el conocimiento jurídico y cuál es su grado de validez científica. ¿Cómo se aplica la filosofía del derecho a la aplicación en los juicios orales? En los juicios orales contemporáneos, la filosofía del derecho se traduce en argumentación racional y ética judicial. La filosofía del derecho, jóvenes, es importante que nosotros lo estudiemos porque nos dota de elementos, herramientas para poder desarrollar un pensamiento crítico. En los casos de juicios orales,
La filosofía del derecho permite que el juez interprete las normas no solo conforme a la ley, sino también de acuerdo con principios superiores de justicia, equidad y derechos humanos. Así, el razonamiento filosófico se convierte en una guía práctica para la toma de decisiones justas y coherentes con el Estado constitucional del derecho. Veamos ahora cuáles son los principales exponentes de la filosofía del derecho. Sin duda alguna, tenemos a Platón, que fue un filósofo griego del siglo IV antes de la era cristiana, discípulo de Sócrates, maestro de Aristóteles, conocido por fundar la Academia, considerada la primera universidad de Occidente. Sus principales contribuciones incluyen el desarrollo de la teoría de las formas, el concepto del mundo sensible e inteligible y la elaboración de ideas sobre el estado ideal en su libro La República. Sentó las bases del pensamiento jurídico al vincular el derecho con la justicia y el bien común. Luego tenemos a Aristóteles, que se le considera uno de los primeros empiristas. El conocimiento empírico es aquel conocimiento adquirido a través de la experiencia en la realidad social. Y Aristóteles dice que pese a que siempre se somete el conocimiento sensible a la razón, el conocimiento empírico nos dota de el entendimiento de la realidad en la que se desenvuelve el ser humano. La base de su sistema era encontrar una explicación racional y cierta del mundo que nos rodea. Junto a Platón, Aristóteles sentó las bases del pensamiento jurídico al vincular el derecho con la justicia y el bien común. Tomás de Aquino fue un teólogo y filósofo dominico italiano, doctor de la Iglesia y uno de los pensadores más influyentes de la tradición occidental. Es conocido por sintetizar la filosofía de Aristóteles con la doctrina cristiana, creando el tomismo. Entre sus obras más importantes se encuentra la Suma Teológica y las 5 vías para probar la existencia de Dios. Representante Tomás de Aquino del diosnaturalismo clásico, integró la razón y la ley divina como fuentes del derecho. Immanuel Kant. Immanuel Kant tiene un pensamiento que se centra en la crítica de la razón y en la distinción entre el mundo tal como lo percibimos, al cual se denomina fenómeno, y la realidad en sí misma, que se le denomina noúmeno. Propuso un idealismo trascendental, donde el sujeto que conoce impone estructuras a priori como el tiempo, el espacio y las categorías, lo que permite que el conocimiento científico y a priori puedan desarrollarse y entenderse a cabalidad. En su ética, desarrolló el concepto del imperativo categórico, una ley moral universal basada en el deber y la autonomía de la voluntad, donde se debe actuar de tal manera que la máxima de la acción pueda ser una ley universal. Immanuel Kant fundó el racionalismo jurídico moderno centrado en la autonomía moral y la libertad. Federico Hegel. El pensamiento de Hegel se centra en la idea de que lo real es racional y lo racional es real, concibiendo la realidad como un proceso dialéctico en constante desarrollo hacia un espíritu absoluto. Su filosofía abarca la naturaleza, la mente humana y el espíritu, y considera que la historia es el progreso de la conciencia de la libertad. Conceptos claves incluyen el desarrollo del yo a través de la interacción social, la idea dialéctica del señor y del siervo, y la idea de que el Estado es la realización de la libertad humana. Concibió el derecho como la realización de la libertad en la historia. Ahora veamos a Hans Kelsen. Hans Kelsen es un jurista, filósofo alemán, cuya concepción de la democracia como técnica participativa de elaboración del derecho le convierte en uno de los principales teóricos de la democracia del siglo XX. Entre sus obras destacan De la esencia y valor de la democracia, escrito en 1920, Teoría General del Estado, publicado en 1925, Teoría Pura del Derecho, publicada en 1934,
creador del positivismo jurídico normativista que propone una ciencia del derecho pura, libre de juicios de valor. Hans Kelsen también se le conoce por la pirámide que lleva su nombre. La pirámide de Hans Kelsen es una clasificación jerárquica de las leyes que regulan un Estado. Como anécdota, únicamente le comentaré que se dice que Hans Kelsen no elaboró dicha pirámide. Esa pirámide fue elaborada por los alumnos que tomaron apuntes en las cátedras de Hans Kelsen y en su honor se le puso el nombre de pirámide de Kelsen. Gustavo Rabruch formuló la síntesis entre derecho y justicia, estableciendo que la ley injusta no puede considerarse derecho. Por seguridad jurídica, decía la fórmula de Rabruch, debe prevalecer la ley, pero cuando la ley es insoportable por injusta, ha de ceder ante la justicia, porque el derecho extremadamente injusto no es derecho. Pero además, para tener naturaleza jurídica, la ley ha de respetar el derecho de igualdad. Ronald Walker propuso una visión interpretativa del derecho basada en los principios morales que subyacen a la norma, dando prioridad a los principios más que a las normas en la argumentación jurídica, ya que afirma que los principios no determinan los resultados judiciales, sino que más bien inclinan el juicio hacia un lado o hacia el otro. En conclusión, jóvenes, la filosofía del derecho constituye la base racional y ética del orden jurídico. Su estudio permite trascender la aplicación mecánica de las normas para comprender el sentido de la justicia y la legitimidad del derecho. En el contexto de los juicios orales, la reflexión filosófica se traduce en decisiones más justas, razonadas y humanas. Por tanto, dominar sus fundamentos es indispensable para el jurista del siglo XXI, comprometiéndose con la defensa de la dignidad humana y el Estado de Derecho. Les invito a que revisen su carpeta de material de apoyo del bloque 1, en donde encontrarán libros digitales de todos los autores que hemos revisado en esta sesión. Que tengan un excelente día.